una noticia que nos impactó cuando la vimos y que nos generó muchísimas preguntas tiene que ver con el hallazgo de un legendario barco que naufragó a principios del siglo XX en el lago Nahuel Huapi, a partir de una productora que realiza un documental sobre la búsqueda del Helvetia, como era el nombre de este barco, que se hundió hace más de 100 años en San Carlos de Bariloche, en el lago Nahuel Huapi. Un equipo del CONICET trabajó en la búsqueda también, en tratar de hallarlo, y brindó la asistencia científico-tecnológica que permitió ubicar con precisión el lugar del naufragio. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Mazzola, él es licenciado en Realización e Investigación Audiovisual y uno de los directores del documental La búsqueda del Helvetia. Nicolás, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Jimena, ¿cómo andan? ¿Qué tal, bien? Nicolás? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Bien. Recién salito del agua, así que... ¿De ahí del Nahuel Huapi? Exacto, el mismo. 9 grados está el agua, así que está fresquito. Sí. Está como para meterse. Bueno, Nicolás, perfecto, entonces. Estás ahí en el lugar de los hechos. Contanos un poco de qué se trata. O sea, vamos medio en orden cronológico, ¿no? Como para entender a través de una línea de tiempo. Digo, lo primero es esta embarcación Helvetia que se hunde en el lago Nahuel Huapi, que pasan más de 100 años, nadie sabe nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Claro, Sí. Claro, esto en sí arrancó, más que nada es una historia que chico, mi viejo era pionero de la actividad del buceo en la Patagonia, en la Argentina, y siempre me daba la historia de que chiquito era el Helvetia. Entonces, algo que hacíamos como padre e hijo era salir a buscar el Helvetia y bucear en distintos lugares buscándolo, ¿no? Después yo fui creciendo, me fui convirtiendo también en instructor de buceo, trabajando en la operada de buceo, y se empezó cada vez a hacer más como algo, viste, una relación de padre e hijo, que salíamos a bucear y una excusa para buscar el barco. Con la desgracia que en 2017 mi viejo fallece, y ahí donde yo digo, bueno, no, en realidad hay que hacer la búsqueda más metódica y realmente ver y reconstruir la historia, porque siempre eran versiones encontradas, todas las versiones eran distintas, nada era exacto, y dije, bueno, ¿por qué no lo hago profesional? Entonces ahí donde me decido, no solo que me recibí también del licenciado y todo, porque me preparé toda la vida para hacer esta peli, me junté con un amigo de mi viejo, que era el doctor Pablo Sigüenza, y un amigo Lucas Bonfanti, que también es explorador y busca, y entonces empezamos a bucear primero los archivos, para reconstruir la historia, a ver qué había sucedido con esta embarcación, que no había nada, porque más allá de la leyenda que había de Bariloche, de ese Bariloche incipiente del 1900, no había nada. Decían que habían salido a última hora borrachos. Entonces nosotros dijimos, che, ¿qué pasó con esto? Y empezamos a encontrar datos que en realidad marcaban que fue realmente una desgracia, porque el barco salió temprano. La historia popular hablaba que habían salido a última hora, todos borrachos, y realmente habían salido a laburar un día que la Patagonia no perdonó, con vientos muy muy fuertes, porque eso pudimos también encontrar datos en el servicio meteorológico que había registro, por suerte. Claro. Entonces encontramos que fue un día muy heavy. Y también algo que había pasado es que, bueno, nada, aparentemente siempre los relatos hablaban que había explotado. Bueno, entonces yo me imaginaba encontrar pedacitos. Bueno, a todo esto que veníamos investigando la parte en los libros, por decirlo de alguna manera, o investigar en los registros históricos, Poder Judicial y todos los lugares donde tenían actas de defunción y estas cosas, encontramos algunas cositas, pero ninguno hablaba del Helvetia en sí. Entonces dijimos, bueno, vamos por la parte también del campo, entrar al agua y empezar a buscar. Entonces, bueno, nos metimos muchas veces, y ahí donde la ciencia nos empieza a ayudar con la Universidad del Comahue, con Pablo Vigliano y María Rechenque, que en el grupo que ellos investigan otra cosa, la fauna del lago, pero bueno, me dieron una mano de decir, bueno, chaval, rastrillemos el lago, busquemos a ver en qué zona podría estar. Y empezamos a trabajar con una ecosonda de banda lateral de la Universidad del Comahue, que lo que hace es como una linterna, ilumina el fondo y dibuja cómo está. Entonces, ¿qué sucede? A veces los instrumentos no son precisos y a veces generan errores. Entonces a veces se veían imágenes fantasmas que en realidad son errores de muestreo que puede llamar la atención para ver si hay algo o no. Claro. Bajar, bucear. Bueno, ahí donde Lucas Bonfanti dice, che, pero yo sabía que en Bariloche hubo un lagomoto, hubo un sismo en la región y se generó una ola grande que destruyó en su momento lo que era el puerto San Carlos, que es donde hoy está Bariloche. Ante eso, ¿qué puede pasar? Bueno, había visto que Gustavo Villarrosa, del CONICET, había hecho todo un estudio sobre
lo que era el lago, ¿no? La parte por debajo del agua, ¿no? El relieve. Entonces con él fuimos a hablar y nos brindó un trabajo que había realizado en el 2007 con distintas anomalías en todo el lago. Entonces dijimos, bueno, empezamos a hacer fotometría para, en función a las fotos que teníamos de la Helvecia, poder dar con esta embarcación. Además, bueno, en ese sentido dijimos, bueno, ¿qué pasa? Uno no puede meterse todo el tiempo, más que el lago es gigante y muy profundo. ¿Cómo podemos hacer eso? Y ahí donde aparece la empresa Pancora Robotics. Lo perdimos. ¿Nicolás? Bueno, ahí No. Mirando el fondo. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se había cortado. Ahí está. Digo, las cámaras de video son las que uno mira en superficie con un monitor y abajo del agua se ve lo que estamos viendo en el tiempo real. Entonces eso nos permitió poder mirar muchas zonas del lago buscando las anomalías estas que teníamos marcadas. Ujú. En uno de estos casos pasa de que vemos que hay una embarcación que está intacta. Entonces ahí mismo cortamos máquina, me pongo el equipo de buceo, desciendo por el cable muy lentamente, me acompañó Lucas también y Pablo Sigüenza, que nos hacía asistencia arriba. Voy descendiendo despacito y encuentro que en la penumbra se empieza a formar todo un barco que estaba intacto. Imagínate en ese momento que toda la vida lo busqué con mi viejo, la emoción que me agarró, Claro. No, lágrimas es bajo el agua y terrible. euforia. Claro. De ver esta embarcación que habían dicho que había explotado, que nunca estaba ahí y estaba intacta. A tal punto que la baranda, por ejemplo, que es el barco de guardamancebo, tenía la soga, el cabo, sosteniendo el palavichero, que es una herramienta que se usa para agarrar las sogas de los barcos. Sí. 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 Bueno, el palavichero con el cabo estaba amarrado impecable. Entonces es una cápsula del tiempo impresionante. Y cuando me arrimo, porque nosotros algo que queríamos es preservarlo y no tocarlo, porque cuando uno rompe la cápsula del tiempo ahí todo se puede deshacer. Entonces desde afuera lo íbamos mirando y uno cuando mira la cocina de adentro está la olla donde ellos almorzaron, donde desayunaron ellos, los jarritos donde tomaban ellos, está todo. Y mismo, Ahora, Nicolás, con respecto a esto que vos decís, digo, primero es eso, ¿no? Es encontrar algo que tal vez muchas veces era esto, ¿no? Explotó, no vas a encontrar nada, encontrar un pedacito y demás. Te encontrás con el barco intacto y como se terminó hundiendo. A partir de ese momento, digo, porque inevitablemente cuando vimos esta noticia, o me pasó a mí, me fui al Titanic. Indefectiblemente me encontré con eso. Y vos decías que, claro, intentar sacarlo o moverlo o lo que sea, probablemente termine rompiendo el barco y se termine, porque digo, después de 100 años bajo el agua. ¿Cómo siguió, tipo, la investigación, digo, la filmación? ¿Cómo hicieron para trabajar ahí abajo del agua sin perjudicar a la embarcación que habían encontrado? Claro, en esto, bueno, se informó las autoridades, porque en esto yo, si bien había informado antes que estaba haciendo la investigación y el documental, claro, cuando uno encuentra algo así que es tan inédito, hay que evitar primero el expolio, porque se puede haber se puede escapar la información y algún ajeno podría ir a llevarse un souvenir. Entonces, lo que hay que hacer es preservar ese hallazgo lo mejor posible para que nadie lo toque. Entonces, y para que también las instituciones impertinentes como los arqueólogos puedan mirarlo y cotejar realmente lo que tiene. Entonces, en ese caso nosotros solamente hacíamos el registro de filmación y de fotografía sin tocarlo, porque eso es dejarlo inmaculado tal cual está. Claro. Y tal cual cuando se hundió hace 100 años, 120 años en realidad, quedó ahí. O sea, somos las primeras personas que volvemos a ver esta embarcación después de más de 100 años. Entonces, es todo un suceso esto. Y también, digo, con todo esto también a mí me interesaba poder encontrar los nombres de los tripulantes, porque la historia los olvidó. Entonces yo digo, bueno, ¿quiénes son? Entonces ahí también el consulado chileno nos ayudó a poder dar con los nombres, que eran todos jovencitos que venían de Chile en pos de buscar un futuro mejor. ¿Qué era, Nicolás, lo que hacía el Helvecia puntualmente? ¿Cuál era el trabajo que realizaba? El Helvecia era un vapor, o sea, en realidad un remolcador que lo que hacía, traía troncos que se tiraban en el agua. Normalmente, cuando se empezó a hacer la colonia en Nahuel Huapi, que es San Carlos de Bariloche, se hacía mucho la tala de árboles. Se tiraban al lago y se transportaban por agua hasta lo que era Puerto San Carlos, que es el centro de Bariloche, donde estaba el aserradero. Esto antes pertenecía a una empresa de maderas de la provincia de Neuquén, y posteriormente, después de que hay cambios en el país, se lo venden a la Chile Argentina, que era una empresa entre Chile y Argentina que comerciaba con materias primas y manufactura que venía de Alemania.
Entonces, ellos lo toman y al principio lo usaban para llevar cosas a Puerto Blés o asistencia al otro vapor que existía, que era el Cóndor. El Cóndor se había traído, bueno, por la montaña, por Chile, y se usaba para traer pasajeros desde Puerto Blés, Bariloche. El Helvecia, como era mucho más chiquito, se llevaba, chiquito, eran casi 17 metros de largo, ¿no? Claro. Llevaba a lo sumo, llevaba valija y esas cosas, y lo utilizaban más para trabajo, ¿no? Pero bueno, como era siempre como el hermano menor de los pioneros del lago, siempre quedaba relegado. Pero algo que era un misterio es eso, de que nadie sabía ni dónde estaba, qué había pasado. Hay datos de misterios que nosotros empezamos a encontrar, como por ejemplo esto, de que el capitán el día que zarpó el barco, esa mañana, dio parte de enfermo. Para 1900 es algo raro. Después, en las crónicas también de algunos diarios sale que no se había asegurado. Entonces, eso también, decís, ¿cómo? ¿Y cómo ahora empieza un laburo, claro, ahora empieza un laburo arqueológico para determinar qué fue lo que pasó y todos estos cabos sueltos que hay dando vueltas para armar el todo rompecabezas. Es un rompecabezas que, bueno, siempre ha nacido desde una motivación infantil de ir a buscar un barco y de la motivación de gente que se copó, de decir, che, bueno, apasionados de la historia. Bueno, che, y además esta sinergia entre lo público y privado que dicen, che, bueno, sí, es interesante, es noble, porque además yo no es que hay a veces que dicen, bueno, encontrás el barco, te lo quedás. No, primero es patrimonio histórico, claro. Y después más allá de eso yo no quiero el barco, yo lo que quiero es que se difunda la historia, que se conozca la historia y que no se pierda la historia. Nico, escuchándote también sí. Y un poco interesándome acerca también de la historia y el vínculo con tu papá y esto que compartían juntos, un poco preguntarte por si cerraste como ahí como una etapa, como algo que tenías, imagino, pendiente, si sentiste eso, y después sí. Saber qué estabas haciendo ahora en el agua, ¿no? O sea, cómo sigue todo esto también. Bien, sí, yo, bueno, la peli, primer punto trabaja mucho, digo, yo en esta película es en cierta manera como concluir un duelo tras su partida, entonces como que tiene mucho también la historia, o sea, a veces esta excusa de salir a buscar el barco, la aventura, llama también para construir este vínculo que tenía con mi viejo, que es para, nada, que algo que tenemos todos, ¿no? Por ahí a veces con un familiar viene así de muchas cosas, más que está súper ligada al agua, y más que somos una familia del agua. Entonces, bueno, hay muchos recuerdos y muchas cosas. Claro. Y después, bueno, poder completar la película porque, bueno, todavía no la tengo terminada, estoy buscando financiamiento para completar la última etapa y poder, la parte de postproducción, ¿viste? O sea, final de rodaje y postproducción y poder salir con la peli entera. Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda de financiamiento, ¿viste? Sí. Nicolás, ¿cómo sigue, digo, ahora esta cuestión? Porque me quedé pensando esto de preservar, ¿no? El barco y que no se dé a conocer en su momento para que no vaya algún amigo de lo ajeno a querer llevárselo o algún pedazo o algo. Que uno piensa, digo, en superficie tal vez es más fácil como custodiar algo y controlar algo. ¿Cómo es ese trabajo abajo del agua? Digo, pero no podés poner un tipo abajo del agua 24 horas custodiando eso, claro. Sí. Una garita ahí adentro. Claro, que va a cumplir horario. No, lo que se puede hacer sí es poner cámaras web. Vieron que se han popularizado y lo digital es mucho más accesible. Podríamos poner cámaras web que controlen la zona y nosotros fantaseamos alguna vez con el grupo de investigación, con Pablo y con Lucas, de decir, che, qué bueno sería que en el Museo de Bariloche, cuando uno va a conocer la historia de Bariloche, encuentre que en tiempo real puede haber ese barco. Es una manera de vigilarlo y al mismo tiempo mostrarlo, porque si uno no se mete al agua no llegar a poder tocarlo, claro. También lo podría ver de otra manera, ¿no? Sí, perfecto. Puede ser una de las opciones. Por lo menos una alternativa que permitiría poder cuidarlo. Nosotros cuando estuvimos haciendo toda la investigación, hablamos incluso con España, que tienen ellos galeones mucho más antiguos, y también hay muchas estrategias de boyas en la cual delimitan la zona que es de previsión. Entonces, bueno, hay muchas cosas por hacer. Mismo esto que justo me decías antes, che, ¿se puede sacar? Bueno, los holandeses han desarrollado procesos para poder sacar barcos mucho más antiguos del 1700. El problema es que eso tiene un costo tan grande alto, que a veces se hace imposible. Entonces, a veces a las cápsulas del tiempo, y más porque ha cambiado el concepto en relación a las cosas preservadas en su lugar donde están, se mantienen mucho más que si yo los tuviera que sacar, ¿no? Claro. Me cuesta más el sacar. Y además pasa esto que comentaban recién, yo lo saco y se deshace entre las manos. Entonces, tiene todo un poco de esto. Recién, Nicolás, hace un ratito decías que te habías preparado toda tu vida para esta peli, para esto, ¿no? Para este documental. ¿Qué viene después?
Digo, ya está, ya lograste, lo encontraste. Claro. ¿Cómo sigue ahora, no? Esto de buscar el financiamiento, me imagino, para presentar en distintos festivales y demás. Claro, sí, nosotros nos presentamos en su momento cuando estábamos con el desarrollo del proyecto, nos presentamos en el Inca y ganamos el concurso de Raimundo Gleiser. Entonces con eso nos sirvió para hacer un tráiler, algo chiquitito, y empezar a mover. Entonces lo que queríamos ahora es ver, bueno, cambió un montón de circunstancias, entonces tuvimos que decir, bueno, buscamos por ahí una coproducción afuera, o buscando alguna alternativa de financiamiento para poder llegar a adecuar lo que nos falta de presupuesto para poder completar la peli. Y bueno, yo también, como me preparé para esto, mi idea no es solamente contar la historia del Helvecia, sino contar todas las historias de la región y del lago y del agua. Por eso que Acuanauta Film, el objetivo que tiene es generar contenido, claro, siempre desde el agua. Prestamos también servicio de esto de grabación, filmación bajo el agua, pero también lo hacemos con un sentido más de generar historias desde la Patagonia, ¿no? Desde acá hacia toda la región. Una última, Nicolás, indefectiblemente te tengo que preguntar y consultar, después de haber investigado tanto y de haberte metido tanto al lago, ¿el Nahuelito existe o no existe? Bueno, ¿encontraron algo en el registro? Mira, justo con una película anterior de un amigo de Miguel Rossi, que bueno, lo pueden encontrar en Amazon o en Cineplay, con él buscamos mucho y por toda la zona de los lugares más profundos y no vimos nada. Las cámaras bajaron, iluminaron, pero... Ahí lo perdimos de vuelta. Se metió al agua. Ahora lo... No, se cortó. No, se cortó. Sí. Ahí está, Nico. Se había cortado ahí. Sí. No, digo, son como presencias, digo, claro. Uno puede ver si siente algo distinto, como una energía rara, pero de ver todavía no vi nada de chico hasta ahora, pero bueno, quien dice el lago es muy grande, muy profundo, puede haber muchos recovecos en el lago. Nicolás, bueno, algo más que me olvidé decir, que bueno, toda esta historia que pasó está retratada en un libro que sí sale en diciembre, ese sí puede estar, lo ven antes, que es La búsqueda del Helvecia, escrita por Pablo Sigüenza, que es uno de los integrantes del grupo de investigación. Perfecto, Nicolás, buenísimo. Bueno, muchas gracias por este ratito. Habíamos visto la noticia y queríamos conocer la historia del Helvecia y bueno, y todo el laburo que llevaron adelante. Gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes y por el tiempo, che. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Nicolás Mazzola, licenciado en Realización e Investigación Audiovisual, director del documental La búsqueda del Helvecia.